volando desbocadas en la sociedad, como el concepto de que debajo de la tierra hay seres humanos que están siendo torturados por demonios. Eso queda totalmente anulado en la misma palabra cuando nos revela que debajo de la tierra hay agua, no llamas. De la misma manera, el infierno no puede estar en una galaxia lejana, porque ya vemos que arriba del cielo lo que hay es agua, y no hay manera de que esos planetas que vemos sean sitios de tierra firme como esta tierra, sino que son simplemente estrellas de luz. Así que ya vemos que el concepto del infierno por ninguna parte tiene lógica, aunque obviamente el hecho de que debajo de la tierra hay agua no quiere decir que no existan los volcanes y que esos volcanes específicamente tengan fuego debajo de ellos. Pero en la mayoría de ocasiones, debajo de la tierra, lo que hay es agua. Y es algo que está tan claro en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Tanto Abraham, Isaac y Jacob cavaron pozos hasta las profundidades y de ahí salió agua, no salieron llamas. Y cualquier persona que haya podido ir al campo sabe que puede hacer un hueco muy profundo en la tierra y de ahí nunca van a salir llamas. Va a salir solo agua. Prop. Hermanos, habiendo aclarado entonces el significado literal de la palabra abismo, que como ya vemos puede entenderse claramente por el contexto, porque se habla de tierra, se habla de agua, y entonces uno entiende que el concepto es literal, no espiritual. Ahora vamos a la parte espiritual de abismo, a la parte simbólica. En este caso, cuando la palabra de Dios hace referencia a la palabra abismo, simboliza a la muerte. Leamos en Proverbios capítulo 1, versículos 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Como ya sabemos, la palabra Seol no significa infierno, sino que significa sepulcro, muerte, tumba, osamenta. Y por eso la palabra simbólica de la palabra abismo es lo mismo que Seol, también es muerte o tumba. Entonces, cuando se habla de abismo, podemos entender claramente en el contexto que se habla de la tumba o de la muerte. Porque si lo fuéramos a analizar desde un punto de vista literal, es decir, que el abismo son profundidades de las aguas, entonces este proverbio no tendría ninguna lógica. Los tragaremos vivos en el sepulcro y enteros como los que caen en un abismo, en el mar, pues no tiene ningún sentido. Asimismo, tampoco tendría sentido el salmo que dice: alaben a Dios los dragones marinos que están en el abismo. Si el abismo fuera un lugar de llamas o de reclusión de almas en pena, ¿cómo pudieran esos dragones marinos estar allá en las profundidades del abismo? ¿Verdad, hermanos? Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, como nosotros sabemos que este fue escrito en griego koiné, aquí ya no encontramos la palabra Seol, que es tumba en el idioma hebreo, sino que encontramos la palabra Hades. No olvidemos, sin embargo, que para el idioma griego, Hades significa una región donde los espíritus de los muertos están vivos. Este concepto, sin embargo, no aplica para la Biblia, aunque para los griegos en su paganismo sí aplique. Para ellos el Hades es una región donde habitan los espíritus de los muertos. Pero de nuevo, muéstrame dónde está esa región. No aparece por ningún lado. Entonces para nosotros el Hades es el mismo Seol. Es decir, Hades es tumba o muerte, igual que el Seol. Es ahí donde están los muertos, en ninguna otra parte. Porque los muertos ya no pueden sentir, ni pensar, ni oír, ni hablar, porque están muertos. Leamos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miremos, hermanos,
que cuando tú entiendes este versículo de la manera incorrecta, es decir, que el Hades es un lugar infernal de reclusión de almas en pena, nada tiene sentido. De verdad que la frase de Jesús colapsa totalmente y uno dice, esto no lo puede estar diciendo Dios. Miremos que si el Hades es de verdad un infierno, un lugar donde los demonios están torturando a los impíos, las palabras de Jesús pierden toda lógica. Son palabras totalmente enloquecidas que no pueden ser entendidas, hermanos, porque eso quisiera decir que la iglesia tendría que ir al infierno, de manera de que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Sería lo que tendría que ocurrir, que los santos de Dios tengan que ir al infierno y tengan que ser torturados por demonios, y que luego las puertas del infierno tendrían que abrirse de par en par para que los santos de Dios pudieran salir de ese infierno. Solo de esa manera se cumpliría que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Porque si la iglesia nunca ha entrado al infierno, pues no tiene ninguna lógica que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella, porque ella nunca ha estado dentro del infierno. Es decir, es como si yo dijera que las puertas de la cárcel nunca prevalecerán contra mí. Eso no tiene ninguna lógica, porque yo nunca he estado ni estoy en una cárcel, y por eso pues no hay manera de decir que las puertas de la cárcel no prevalecerán contra mí. Solo aquel que está dentro de la cárcel o que va a estar dentro de la cárcel puede decir esas palabras, que las puertas de la cárcel no prevalecerán contra él. Es decir, que esa persona tiene la seguridad de que será liberado de la cárcel en algún momento. Pero como es apenas obvio, si el infierno fuera un lugar de tortura de los impíos, ¿cómo pudiera ser cierto que la iglesia de Cristo tuviera que ir a ese lugar donde están los impíos para que las palabras de Jesús se cumplan y las puertas del infierno no prevalezcan contra ella y la iglesia pueda salir del infierno? ¿Verdad que nada tiene sentido, hermanos? Entonces vemos que Hades no puede ser un lugar de tortura, donde los demonios están torturando a los impíos, o donde, como dice Armando Alducín, los impíos están siendo torturados por las llamas del centro de la tierra. Claro que si las palabras de Jesús son ciertas, el Hades solo puede ser la muerte. En este caso, ahora sí, todo tiene sentido, porque todos los seres humanos están en una prisión de muerte, y solo la iglesia de Cristo podrá ser liberada de la muerte. Entonces las palabras de Jesús ahora sí son correctas cuando vemos que Hades es tumba o muerte, porque ahora sí, las puertas de la tumba no prevalecerán sobre su iglesia. Ahora sí es todo totalmente coherente y las palabras de Jesús son totalmente correctas. Como ya vimos al principio, la serpiente, que es el demonio o los demonios, ellos comen polvo de muertos, es decir, Satanás es el carcelero, es el ángel de la muerte, es quien tiene prisionero a todos los seres humanos, incluyendo a la iglesia de Cristo. Pero cuando la iglesia de Cristo guarda la ley de Dios y se arrepiente de sus pecados, este carcelero ya no tiene poder y ya no tiene las llaves de esa muerte, porque ahora le han sido arrebatadas. Ahora las llaves las tiene Jesús, y por eso Él puede venir y abrir esas puertas del Hades, es decir, las puertas de la tumba, para que ahora salga la iglesia de Cristo y resucite y diga: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces miremos, hermanos, que para quienes han muerto en Cristo, ellos van a resucitar y las puertas de los ataúdes se van a abrir, cumpliéndose las palabras de Jesús, que las puertas del Hades no prevalecieron contra ellos. Ahora, para los otros, quienes estén vivos en la segunda venida de Jesús y sean transformados, para ellos se rompen las cadenas de la muerte también, porque ellos no van a sufrir la muerte y las puertas del Hades tampoco prevalecieron contra ellos. Ambos
estaban prisioneros de la muerte. Ambos estaban en cárceles de muerte. Entonces se cumple perfectamente lo que Jesús dice, que las puertas del Hades no prevalecen contra ellos. El versículo ahora sí se puede entender cuando vemos que el Hades no es un lugar infernal de tortura eterna de los impíos, sino que es la muerte eterna. De otra manera, si fuera cierto que el Hades es un lugar de tortura eterna, sería bastante injusto que la iglesia de Cristo fuera enviada a ese lugar a ser torturada también, siendo que ella ya se arrepintió. Es tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora, recordemos de nuevo lo que leímos de los 2 hombres endemoniados en la región de los Gadarenos. Leamos en Lucas capítulo 8, versículo 30 al 31. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían dentro de él, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Miremos que aquí tenemos 2 formas de entender el abismo. Si lo entendemos de forma literal, sería específicamente el sitio que está en el fondo del mar. Y si lo entendemos de forma simbólica, el abismo significa la muerte. No hay otra opción, ¿verdad, hermanos? En este caso, no podemos aceptar que los demonios se referían literalmente al fondo del mar, porque luego ellos le piden a Jesús que les permita ir a meterse en un hato de cerdos, y los cerdos corrieron y se lanzaron al mar, es decir, precisamente al abismo, donde ellos le habían dicho a Jesús que por favor no los mandara al abismo. Es decir, que no tiene ninguna lógica la conversación en lo absoluto. Los demonios dicen, no nos mandes al abismo, y luego se meten los demonios en un hato de cerdo y se tiran al abismo. No tiene sentido, porque aquí el abismo no puede entenderse de una forma literal, sino que debe entenderse de una forma simbólica. Leamos en Lucas capítulo 8, versículo 32 al 33. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Este lago era el mar de Galilea, que es precisamente la descripción literal del abismo. En este caso, uno puede ver claramente que el abismo es la muerte, es decir, que los demonios sabían perfectamente que Jesús sí podía matarlos, y por eso tenían mucho temor. Jesús, ¿has venido a matarnos antes de tiempo? Lo vemos, hermanos. Esto es bastante impresionante, porque esto contradice el concepto del cristiano que piensa que los demonios son seres inmortales a los que Dios no puede matar. Pero miremos que los demonios entendían y tenían plena conciencia de que Jesús podía matarlos fácilmente. Lo vemos porque les dice, mira, no nos envíes al abismo, déjanos ir a ese hato de cerdos. Y por eso vemos que aquí el abismo significa la muerte, y vemos que Jesús sí es fuego consumidor que mata todo aquello donde hay pecado. Miremos ahora otro ejemplo. En Romanos capítulo 10, versículo 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Veamos esto. Si el abismo lo tomamos como un lugar físico y literal, entonces tendríamos que aceptar que Jesús fue lanzado al mar y su cuerpo descendió hasta las profundidades marinas. Pero nosotros sabemos que eso no ocurrió. Jesús fue puesto en una cueva en la tierra. Leamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente de la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 7. Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Alguien pudiera decir, no, Ecusatón, pero entiende que Jesús no descendió en cuerpo al abismo, sino que descendió en espíritu al abismo. Es decir, que su cuerpo permaneció en la tumba, pero su espíritu, su fantasma, se fue al abismo, a las profundidades del mar. Pero acabamos de ver bastante claro, hermanos, que los demonios entendían que el abismo no era las profundidades del mar, sino que era la muerte. Ya el episodio que leímos de la región de los Gadarenos nos los dejó bastante claro. Para los demonios, el lugar